corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive una experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Bao, 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 bao. Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bienvenidos a la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Le agradecemos mucho su presencia también acá en este espacio para un momento muy especial de las letras dominicanas hoy día. En general también agradecemos mucho el apoyo que le han dado a esta feria y el que estén con nosotros esta tarde. Cuando digo un momento especial en las letras dominicanas, no lo digo como una hipérbole, lo digo como algo, como lo que es, como algo significativo. Cada vez que nace un libro es una buena noticia. Y nosotros estamos asistiendo hoy en esta pequeña congregación aquí a la renovación de lo que nosotros sabemos y que hemos conocido hasta ahora como la Editora Nacional. Y qué bueno que la Editora Nacional se renueve no solamente con más de 30 títulos en esta edición de la Feria del Libro, sino que de esos 30 títulos, 3 sean adiciones a lo que conocemos como una iniciativa muy importante para el Ministerio de Cultura, que es la Biblioteca Dominicana Básica, que ya tiene títulos significativos, digamos Tulio Cestero, Juan Bosch, Irma Contreras, etc. Pero que ahora también, a lo que también se suma, Escalera para Electra de Ida Cartagena Portalatín, Los Huéspedes Secretos de Manuel del Cabral
y la obra de Pedro Enrique Sureña en la forma de la Utopía de América. Les invito a que pasen por el pabellón de la Editora Nacional, si no han pasado. Tenemos libros a muy buen precio, muy accesibles, porque yo creo que lo que tenemos que hacer ahora nosotros como multiplicadores es no repetir que en Santo Domingo no se lee o que en la República Dominicana no se lee, sino tratar de hacer lo que estamos haciendo desde la Editora Nacional, que es ponérsela fácil a la gente para que lea, ¿no? En ese sentido, lo que va a pasar esta tarde, para que ustedes tengan una idea, es que yo voy a hablar de una obra que es muy querida para mí, que es Escalera para Electra. Voy a aprovechar también y voy a hacer quizás voy a cometer un error, pero voy a hacer algo aprovechando la intimidad en la que nos encontramos, de contar mi historia de cómo yo llegué a Escalera para Electra como escritor dominicano y lo que ha significado para mi carrera. Y luego de eso, vamos a disfrutar un plato fuerte de lectura de poesía de Manuel del Cabral. Vamos a hablar un poco también de su obra. Como les he dicho, mi nombre es Ray Andújar, o no sé si lo dije. Bueno. Soy Ray Andújar, soy dominicano, nací en Villa Duarte, cruzando el río Sama, y me crié básicamente pateando las librerías y las imprentas de la zona colonial, de la Isabel la Católica, comprando libros donde Macalé, cualquier librería de viejo que estuviese por ahí. Y desde muy temprano quise ser un artista, no encontraba una manera de canalizar esas vías artísticas, pero desde muy temprano fui un ávido lector y fue queriendo hacer las cosas que yo veía de esos libros que yo encontraba, queriendo hacer eso, es que me hice artista. Con el tiempo me fui a Nueva York a estudiar negocios y allí fue que escribí mi primer cuento en el Bronx, un cuento que se llama El Factor Carne, que luego se convirtió en una novela corta que se llama El Hombre Triángulo. Cuentos, más novelas, una que se llama Candela, otra que se llama Los Gestos Inútiles. Pero en ese trajín de escribir ficción y de vivir la vida, yo decidí cambiar del área de negocios al área de las humanidades. Y ahí empecé a hacer un doctorado en literatura. Me planteé hacer un doctorado, no en literatura, terminé haciéndolo en filosofía, pero el asunto era irme a vivir a Puerto Rico y estudiar literatura. Cuando llegó el momento de escribir mi tesis, la quería hacer en teatro experimental dominicano. Y es Miguel de Mena, que en un momento, en una conversación, me dice, no vas a encontrar mucha información. Miguel de Mena y Carlos Castro. Me dicen, no vas a encontrar mucha información sobre eso. Y Miguel de Mena dice, pero ¿por qué no escribes sobre Escalera para Electra, que se parece mucho a esa cosa que tú haces, que tú pretendes hacer, ese juego experimental? Entonces yo le dije, no conozco, he oído mencionar la novela, pero no la he leído a profundidad. Porque a nosotros en la escuela, en el bachillerato, se nos enseñaba a Aida Cartagena Portalatín como la poeta. Nosotros no accedimos a la narrativa, no era común acceder a ella. De inmediato eché mano de la novela y no la entendí. No la entiendo todavía. No la entiendo todavía. Pero muy bien, ¿qué es entender un texto? Significa que todavía tiene más cosas encerradas en sí mismo que te vive descubriendo y te descubres a ti mismo con el texto. Asumí el reto de escribir la tesis por esa misma situación. Entonces, ¿qué es lo que más me llama la atención de este texto? Primero, en la parte práctica, es el momento histórico que les regala a la República Dominicana, el momento histórico que retrata. Escalera para Electra, o digamos, Aida Cartagena Portalatín, en ese momento, se suma a una triada que va a definir lo que es la narrativa, incluso hasta Rita Indiana Hernández, pasando por Aurora Arias, digamos. Quiere decir que lo que escribimos ahora tiene mucho que ver con un movimiento narrativo que empieza con Aida Cartagena Portalatín, que tiene a Pedro Mir y luego se complementa con Marcio Belón Magiolo. Voy a ser un poco más específico ahora, digamos. Escalera para Electra, Cuando amaban las tierras comuneras, de Pedro Mir, y luego dos novelas de Marcio Belón Magiolo, Los Ángeles de Hueso y De Abril en Adelante. ¿Por qué es la nueva narrativa? Porque es que implica muchos ámbitos. Estamos hablando de la escritura de una ciudad, de una escritura moderna, digamos eso, y una crítica a la represión del terrorismo de Estado. Eso es básicamente Marcio Belón Magiolo, que tiene también su parte experimental, pero la parte más experimental la vas a encontrar en Pedro Mir
con una novela en verso del peso y la importancia de cuando amaban las tierras comuneras. Estos dos momentos de experimentación y luego de crítica a un sistema lo vamos a encontrar en su momento más alto en Escalera para Electra, que tiene la parte de experimentación por el contrajuego que tiene con la Electra de Eurípides, vamos a hablar de eso un poco más adelante, y también la parte experimental, porque es un reto con collage, con cine, música, performance dentro de un solo texto. Estamos hablando de finales de los años 60. Entonces, a mí me llamó eso mucho la atención. Me llamó la atención cuando decido escribir la tesis por varias cosas. Primero, me llama la atención de que sea una mujer. Eso me seducía mucho, que mi literatura como narrador fuese influenciada por una mujer, por una maestra. Y también me llamó la atención el hecho de que la literatura que habíamos visto hasta ese momento estaba muy enfocada en la ciudad y que ella se abstraía para contar una historia de Moca. Eso me llamaba mucha atención, que fuese una historia del campo dominicano, pero que no era el costumbrismo o el folclorismo al que yo estaba acostumbrado. También, y por último, quizá no lo vi en ese momento, me pareció una novela muy cercana al tiempo en el que estábamos viviendo. Muy cercana a mí, a pesar de las dificultades que yo encontraba al leer el texto, porque se entendía que uno tenía que tener cierto nivel. O sea, tienes que haber leído los clásicos para poder entender Escalera para Electra. Cuando me di cuenta que no, que podía ser una guía de estudio para yo adentrarme a los clásicos. Y fue así. Por eso, la tesis que yo escribo, más que ser algo didáctico, se convierte en un acompañante de la lectura de Escalera para Electra. Esta tesis, básicamente, y se lo puedo decir como un pitch, se lo puedo decir rapidito, Escalera para Electra es la novela de una escritora que se llama Aida Cartagena Portalatín, que recurre a su propia ficción, a su propia poética, para poder escribir su texto. Yo escribo El Hombre Triángulo después de haber escrito mucha poesía mala y haber copiado otra, pero no es mi poesía la que se encuentra en la narrativa del Hombre Triángulo. Es básicamente una mímica bien, digamos, adaptada a lo que es mi narrativa. Aida Cartagena no. Ella se encuentra en los 3 momentos poéticos de nuestro país antes de decidirse a escribir ficción. Yo digo en la tesis que la poesía la empuja a escribir la narrativa. Ella empieza en la poesía sorprendida y deja una impronta. Luego en la poesía del grupo del 48 también deja una impronta y se pueden ver esos movimientos. Y luego en la poesía del 60, que era una poesía más narrativa, más libre, más contestataria, también deja una impronta. Entonces, como si fuese escrito para un guión y para que yo escriba mi tesis mucho más fácil, ella pasa de todo ese bagaje poético a un cuento corto que se llama Los Cambios, que se gana un premio que se llamaba Las Máscaras. Me parece genial y muy inteligente que cuando cambia de la poética, de la lírica a la ficción, lo haga con un cuento que se llama Los Cambios, que luego se va a volver en, digamos, el blueprint, el plano, la guía de lo que va a ser Escalera para Electra, porque incluso los epígrafes del cuento Los Cambios y parte de la manera en cómo se narra en la primera parte, el primer capítulo de Escalera, usted lo puede encontrar inmediatamente en el cuento Los Cambios. Escalera para Electra, como sabemos, es un texto que se escribe a camino entre Grecia, París, África y otros lugares. Se gana o termina siendo finalista del premio Seix Barral, que la narrativa dice que era ella que se lo iba a ganar, que no se lo ganó por tecnicalidades del mismo premio, pero eso ya no importa, porque ella muy bien le dice al editor, a Carlos Barral, le dice: a mí devuélvame mi novela, que por ustedes ya yo soy novelista, muchas gracias. Y entonces eso me llamó mucho la atención. Mi trabajo con Aida Cartagena Portalatín, digamos que no ha terminado. Yo tengo en mente poder escribir un texto sobre Tablero, que para mí es uno de los mejores libros de cuento que existe. Hay un cuento que se llama La Pasión por Donna Summer.
Sí, La Pasión, la llamaban Aurora, una pasión por Donna Summer, que es un cuento genial, que tiene bilingüismo, tiene ya Spanglish. No tuve la suerte de haber compartido con una mente de esa magnitud, pero sí bien es cierto que gracias a Miguel de Mena otra vez, con una colección que tiene que se llama Archivos, en donde se recogen todas las entrevistas y muchos de los ensayos que se habían hecho hasta un punto, pude ser testigo de cómo hablaba su familia, su hermana Doña Olimpia. Yo he intercambiado con el señor Carlos Mesa en muchas ocasiones, y también con Manuel García Cartagena, que entonces en ese sentido me siento ya parte de la familia. Espero que me adopten pronto, pronto que me adopten, que hagamos un concilio. Pero sí, he estado en varias partes de mi vida, el texto, porque no ha sido algo de lo cual yo me he podido alejar. Al contrario, mientras más sigo estudiando, más aprendo y más quiero seguir compartiendo con esa gran obra. Cuando fui invitado, combinado por Margarita Marmolejos, la directora de la Editorial Nacional, para quien pido un aplauso, ya que... Pero Margarita es que viene con el puesto, viene con el trabajo, en realidad. Ella ciertamente ha sido la defensora de estos textos, defendió esa edición y para mí es una gran distinción estar acá. Cuando fui combinado, básicamente lo que hice fue una relectura de las cosas que ya había dicho. No voy a leerles acá esto porque me parece un poco embarazoso, pero sí en este prólogo básicamente... menciono algunos puntos sobre los cuales a mí personalmente me gustaría regresar cuando yo vuelvo a escribir sobre Aida Cartagena Portalatín. De nuevo, estamos hablando de una escritora que se crea su propio camino narrativo a través de su poética. Muy pocas veces podemos ver eso. Por ejemplo, yo no puedo decir eso de Pedro Antonio Valdés, que es un gran poeta y es uno de nuestros grandes novelistas y cuentistas, pero yo no puedo decir eso de él. No encuentro necesariamente en su poética cómo yo puedo llegar a ese camino. Sin embargo, yo puedo decir hoy mismo que esa conjunción y contradicción que existe entre Helene, la biógrafa de Swain, y la misma imagen de Swain, tengo que encontrar eso en Mundo Verde Mar, por ejemplo, o en Una mujer no está sola, para no decir mucho, ¿no? Una mujer está sola, ¿no? ¿Qué tan sola estaba Electra en ese momento? ¿Qué tan sola estaba Helene o Swain en ese momento? Rosaura, la mamá de Swain. Todo esto para contar una historia muy difícil, la historia de un incesto en la ciudad de Moca. Me parece a mí algo digno de ser llevado a la pantalla. Me parece a mí, ya yo le he intentado, mientras estaba escribiendo la tesis, hacía al lado del cuaderno unas pequeñas notitas sobre los diálogos que más me importaban, y eso se convirtió en una obra de teatro que se llama Adverses, que está directamente, digamos, dedicada al trabajo de Escalera para Electra, porque mezclo lo de Eurípides, que lo voy a decir ahora para ir cerrando esta parte, y el trabajo de la misma Escalera. Entonces yo pongo los personajes clásicos, como Agamenón o como Clitemnestra, pero también pongo a Chico, a Swain, que son personajes que me... ¿Perdón? Los personajes de la novela, sí. Helene, Chico, Swain. Esa novela luego, esa obra de teatro que se estrenó en Chicago, ahora ha tenido una versión nueva, una adaptación. Una escritora que se llama Megan McNerisin le ha hecho una adaptación que se llama Radio Bemba. Se va a estrenar muy pronto en el repertorio español de Nueva York. O sea que Electra sigue creciendo a pesar de nosotros. Lo de Eurípides es lo que más me llama la atención. O sea, la Electra de Aida Cartagena Portalatín no es ni la de Sófocles, pero es la de Eurípides. Es la de Eurípides porque Eurípides era el poeta griego que pudo experimentar lo que era la decadencia de esa cultura. Era el poeta, el filósofo que más se interesó por el maltrato a la niñez y la juventud y la mujer. Entonces,
cuando yo pude descifrar esa parte de su obra, se hizo ya muy fácil para mí. Yo les recomiendo cuando lean el texto que no traten de buscar los pasajes de Electra en el texto clásico, sino que traten de disfrutárselo, las reescrituras que hace Aida Cartagena Portalatín desde el texto clásico, porque son una traducción y porque los clásicos de vez en cuando deben de ser reescritos y deben de ser traducidos. Yo lo que los invito es a que utilicen esas incursiones en lo clásico, en lo griego, como una pausa, como un momento de reflexión, para entonces después entregarse 100% y de manera directa a lo que es, digamos, ese drama caribeño y universal del abuso hacia la mujer en la República Dominicana. Básicamente, no debemos dejar pasar eso por alto. Estamos hablando, y ya con esto cierro, por si tienen alguna pregunta o algún comentario de esto en específico, hasta en eso estaba ella adelantada, que su obra mayor y su obra cúspide es un llamado de conciencia hacia los abusos contra la mujer. Eso debemos tenerlo en cuenta, es muy importante y es una verdadera lectura que debemos hacer y que nos queda a todos pendiente. Hasta aquí la primera parte de este plato fuerte. Muchas gracias. Que yo no quisiera entrar más en las sentimentalidades, pero sí, para mí tiene un verdadero peso. Y fui mejor escritor después que la leí. Muchas gentes te dicen a ti como escritor de ficciones, ten cuidado con esa influencia, no te pegue tanto de eso que te va a influenciar y vas a copiar igual. Sin embargo, para mí no fue así. Le digo más. Tengo una novela que se llama Los gestos inútiles. La termino, la voy a publicar con Alfaguara. Alfaguara decide irse del país porque la compró Penguin Random House y Rey Andújar se queda sin esa novela. Entonces, aprovecho que estaba editada con las notas que tenía, cojo la novela y la meto en una gaveta. Y la esposa mía me dice, bueno, pues ponte a escribir la tesis porque de eso es que vamos a comer. Es un chiste, pero es un chiste de verdad. Entonces, cuando me pongo a escribir la tesis, esa, digamos, estructura que me requería escribir un texto tan demandante, porque si vas a escribir de una novela tan importante, no te puedes poner a decir disparate. O puedes decirlo disparate, lo importante es que lo puedas justificar. Y para mí, quizás el reto más grande como escritor, olvídate de la ficción o de la poesía, para mí el reto más grande fue poder justificar cada hipótesis, cada propuesta en cada párrafo y darle sentido. Ya en ese juego yo me fui haciendo mejor escritor y conversaba mucho mejor conmigo mismo y con las personas que estaba interactuando. Aparte de eso, tenía que tener una disciplina. Yo vivo en Chicago y en los inviernos, que pueden ser muy duros, mi disciplina era escribir de 4 de la mañana a 9 de la mañana. O sea, esas 5 horas para mí eran vitales para poder terminar esta tesis. Y les digo que cuando termino la tesis y la entrego, de inmediato cojo la novela que estaba en la gaveta, me siento con esa misma disciplina, con ese mismo tesón y con ese mismo amor. Y 7 meses después termino la nueva versión, la mando a Cuba y me gano un premio que para mí ha sido muy querido porque era un primer premio que me ganaba con lectores fuera de mi país. Cuando ya me habían dicho que tu texto es muy localista y tal, el espíritu de Aida me lleva a Cuba y me hace ganar un premio internacional y eso yo por siempre lo voy a tener en mi corazón. Aquí en primera fila tenemos parte de la familia de Aida Cartagena Portalatín. Nosotros tenemos una vivencia diferente. Pues ella le encantaba decir, me encanta cuando me dicen que no me entienden, porque mi lectura no es para que la quemen como si fueran novelitas de Corín Tellado. Hablando de marginación, y dice usted que colaboró con la generación del 48. Hoy tengo que explicar eso. Y es representante de ese movimiento. ¿Hubo cierta marginación con ella o no? ¿Cómo la trataron? No, mira lo que pasa. No era una marginación, es que estamos hablando de una persona que se sabía muy inteligente y estaba muy segura de sí y de su obra. Entonces, con lo de La Sorprendida, por ejemplo, cuando la entrevistan, ellas dicen, ellos me metieron en ese grupo, yo no soy de eso. No me interesa.
Con la de 48 igual, no es que le interese, es que es ineludible, es la manera de decirlo. Entonces, cuando el crítico recoge la obra, no puede pasar por alto esa poesía que se está haciendo y entra de ese grupo. Eso a mí me llamó mucho la atención. Que tú tuvieses, porque por ejemplo, Marcio Veloz Magiolo, aunque escribió poesía a su principio, lo conocemos como antropólogo, como novelista, pero estamos hablando de una persona que poesía sorprendida, poesía del 48, luego lo que se hace, como yo lo llamo en la tesis, 60, revolución y revuelta, y ella también tiene algo que decir ahí. Luego, y esto te lo voy a decir el dato que también me llama la atención, a Pedro Mili le hacen una entrevista en México en esos días y dice, yo nunca voy a escribir una novela, mi país no es un país de novelistas. La misma Ida dice, sí, el único novelista aquí es Marcio Veloz Magiolo, porque sabe demasiado, para escribir novelas hay que tener mucho. Y luego le preguntan a ella y dice, no, aquí yo no voy a hacer una novela. Y luego todos, los tres, escriben esas novelas que van a ser representativas. Entonces, que si hubo marginación, honestamente aquí yo pienso que no vale la pena entrar ahí porque no, con un personaje como Aida eso no hubiese importado incluso. Entonces, yo lo que les invito, antes de pasar al otro libro, el de Manuel del Cabral, Los huéspedes secretos. Yo lo que les invito es a que el libro ya es el más vendido de la Editora Nacional en la Feria del Dije que el libro es el más vendido en la Feria del Libro aquí de la Editora Nacional. Les invito a que se vuelvan multiplicadores de esto, ¿no? Les invito a que se vuelvan multiplicadores de esto. Y les invito también a que pasen por el stand de la Editora Nacional. Ahora me voy a hacer acompañar de un selecto grupo de amigos, entre los que se encuentran. Vengan, Nan. Venga Alejandro. Alejandro, venga. Porque yo sí me muevo y le entrego a ustedes. Sí, señor, pero antes de entregarle tengo que darme el gusto y leer un poema de Manuel del Cabral. Los que están jovencitos aquí quizás no saben de lo que vamos a hablar ahora, pero en las casas había algo que se llamaba teléfono, que estaba en un sitio que uno no estaba enamorado, tenía que esconderse para hablar abajo de la mesa, tenía un cable. De Manuel del Cabral, teléfono. Río inmóvil, secretamente rápido, por tu alambre también llegan abismos. Vena que te desangras agrupando distancias, amor precipitado en monosílabos como un río de flautas destrozadas. Por tu plural y organizada oreja, huyen como relojes asustados, sexos municipales que extravían escaleras que suben sin sus huesos, puertas que nunca tienen domicilio, todo el mapa de un beso equivocado. También por el cadáver de tu río, van y vienen zapatos invisibles, dormitorios profundos como un viaje de nichos, boda obligada a cotizar su semen. Mientras tanto, salen de las almohadas golondrinas, trenes que olvidan novias orinando, y tú, indefenso como los difuntos, soportando discursos con herencias, soportando, escupido, insultado, deshonrado, asesino y honesto, inocente y cómplice. Tú, que fatigado estiras tus alambres, tus chismosas, tus infinitas piernas de fantasma encerrado que gobierna horizontes. Así caballeros, Alejandro Cabral, ahí, que te salude, presidente de la Fundación. Presidente de la Fundación Manuel del Cabral y un gran colaborador de la Editora Nacional, de la Feria del Libro y de cualquier iniciativa que se haga del Ministerio de Cultura. Gracias, gracias, gracias por estar siempre pendiente. Aquí los dejo. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches a los familiares de nuestra Aida Cartagena, Portalatín, que nos conocemos muy bien, ¿verdad? Y a los familiares de Manuel del Cabral. Es una noche luminosa porque estamos presentando dos obras de las más importantes de la bibliografía dominicana de todos los tiempos, con una edición hermosa, sobria, como merecen los dos autores.
una edición a cargo de la Editora Nacional que la encabeza Margarita Marmolejos, que siempre está ahí en segundo plano, ya lo dijeron, bueno, pues yo lo repito, está bien. Entonces, el hecho de que estos libros se estén vendiendo aquí a 200 pesos, bueno, hay que correr, porque yo mismo voy a comprar un paquete para regalar. Porque, imagínense, tener Escalera para Electra, hace mucho que no aparece. Y Los Huéspedes Secretos es un libro de Manuel del Cabral que es realmente... Manuel del Cabral escribió no conozco a ningún escritor, a ningún poeta, con la abundancia, y una abundancia con un tono de perfección también en la poesía, pues parecía un manantial. Parecía poder escribir de todo, de cualquier tema, ¿no? Y nuestra Aída, pues no me voy a referir a ella porque ya bastante Rey, de manera muy enjundiosa, ha tratado este libro, pero de verdad que estamos muy contentos con el conjunto de las publicaciones y particularmente con estas dos que forman parte de la Biblioteca Dominicana Básica, quiere decir de nuestra bibliografía fundamental. Cuando nos toca leer un poema de Manuel del Cabral es difícil escoger. Y estos autores nos hacen sentir el orgullo y la afirmación por la cultura, la literatura dominicana. Mucha gente no lee a los autores dominicanos, tienen que saberlo. Mucha gente tiene una suerte de baja autoestima intelectual respecto a la producción nacional. Pero el que tiene unas coordenadas amplias de literatura universal y de literatura regional, sí se da cuenta de la calidad y de que estos son autores que pueden figurar en cualquier ámbito de la literatura latinoamericana, caribeña o universal, ¿no? Y esto es importante porque la identidad de un pueblo es la identidad que se construye en la cultura, no es en el discurso y en la posinglería patriotera, muchas veces es la cultura, ahí es que se retrata el alma de un pueblo, la manera de percibir su realidad, de percibir la vida y de responder a los grandes temas de la humanidad. Entonces decía, bueno, Margarita me dijo que en Los Huéspedes Secretos se iba a poner a circular más bien con una lectura. Yo quería mencionar, sí, que conocí a Aída y que conocí también a Manuel del Cabral, y es un privilegio, ¿verdad?, haber conocido a ambos. Con Aída tengo muchísimas anécdotas. Y con Manuel del Cabral lo que recuerdo es un día que había una lectura de poesía de él y yo estaba sentada a su lado y estaba su esposa también ahí. Me dijo, mira, ella se enoja muchísimo porque ella me dice que esos poemas no se los escribía ella, ¿no? Y me dijo, no, siempre que se enoja por eso, porque si sus poemas se los escribía ella. Bueno, yo he escogido para leer Huésped en Trance. Todo aquí tiene sitio, pero las cosas cuando yo las toco, ¿se parecen a ellas? Yo vengo ahora mismo de un móvil pero fijo territorio sin fecha. Puede el árbol nombrarme, darme estatura el viento. Puedo decir también que todas las cosas me esperaban. Mi trato es el del río con el del día que lo besa. Un pájaro que vuela comprende mi llegada. El barquero que espera a los viajeros para llenarles los ojos de otra ribera, sabe perfectamente por qué he venido desde remotas tinieblas a esperar a los hombres. Quizá junto a los ojos que se van hacia adentro para mirar las cosas de los ciegos, quizá junto al latido del material que tiembla y habla solo temblando, quizá junto a la herida que se llena de hormigas, como si con la muerte fabricaran la vida,
quizá junto al soldado que se va por el agua, que no tiene regreso, y abrió la puñalada, quizá junto al soldado que en vez de ver su herida se pone a ver la noche con estrellas, como si por las altas rendijas de los astros ve que hay algo más grande que está herido y sonríe. La muerte, su muerte, levanta la mañana. Dígame si eso no es un poema universal. Dígame si no es un poema universal. Aquí tenemos a Mario Bojorque y a Roberto Amezquita de Puerto Rico, de México. Mario es uno de los poetas latinoamericanos, a mi juicio, más importante en el día de hoy. Es un lujo tenerlo aquí. Y es una alegría presentarle a Manuel del Cabral y a Aida Cartagena con estos libros. Buenas noches. Alejandro Santana para servirles. Yo voy a leer un poema de Manuel del Cabral, pero me permito decir antes de leer este poema que Manuel del Cabral cambió mi poesía. A partir del momento que yo conocí a Manuel del Cabral, me dije, honestamente, lo que he hecho hasta ahora no ha valido la pena. Y a partir de ese momento empecé a escribir de otra manera. Porque Manuel del Cabral es uno de esos poetas que cuando tú lo lees te transforma obligatoriamente, no te deja igual. Yo vengo de los talleres literarios y ahí me formé. Y recuerdo que Manuel del Cabral siempre fue uno de esos poetas fundamentales para nosotros, indispensables, y que trajo mucha nueva energía a lo que nosotros estábamos haciendo. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de celebrar el éxito. Aprendamos a celebrar los pequeños logros. Porque quien celebra la vida todos los días ya alcanzó el éxito que tanto estaba buscando. Don Pedro celebra todos los días.
Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.